Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias al secretario por esta invitación. Y buenas tardes a quienes nos están escuchando a través de la transmisión diferida de este evento. Y pues muchas gracias, también es un lujo tener aquí también y compartir la mesa con Pablo Granados, con el maestro Pablo, con el maestro Gabriel Zaplata, con la maestra María Ángeles Comensaya. Y escuchando a Pavel, para no quedarme atrás, porque uno empieza también no solo a el hablar de la radio, desgraciadamente, si uno le escarba tantito, se dará cuenta que la radio está muchísimo más cotidiana de lo que nos imaginamos en nuestra vida. No solamente por los recuerdos, las remembranzas, la presencia de la radio musical, del modelo comercial, del modelo de radionovelas que luego se convirtieron en las telenovelas mexicanas, sino también en la comunicación política mexicana. Pocos saben, y este es un hallazgo que yo tenía desde hace tiempo, pero creo que es el momento de decirlo, que la conferencia matutina que día con día el presidente de la República y el coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez, ofrecen al pueblo de México, tiene su origen en un programa radiofónico. El origen de la conferencia matutina está, y hay que irnos a Tabasco, a Villahermosa, a un programa que durante muchos años, ya tiene más de 60 años de transmisión, el telereportaje de la estación 104.1 FM en Villahermosa. El fundador o el modelo, y eso lo ha admitido el propio presidente de la República en pláticas privadas, es don Jesús Civilla Zurita. Don Jesús Civilla Zurita, en un esquema como Villahermosa y como el Tabasco autoritario de los años 80 y 90, se transforma, no, incluso desde los 60, hoy precisamente que mencionó a Carlos Madrazo, ex gobernador de Tabasco, en los años 60, sería interesante entender por qué ese proceso de politización de los líderes sociales y políticos en Villahermosa pasan necesariamente por la radio y por este programa. Aquí hay un texto de la investigadora Cristian del Carmen Estrada Sánchez. Dice: la función social de telereportaje en la sociedad tabasqueña en sus 60 años de vida. Y leo ahora esta parte. Dice: el creador de telereportaje, el licenciado Jesús Civilla Zurita, según narran sus hijos, consideró necesario que los ciudadanos tabasqueños tuvieran un programa que fuera su voz ante tantas injusticias y sus deseos por dar a conocer la problemática social que prevalecía en los años 50. También consideró indispensable que las personas enviaran mensajes a quienes por algún motivo les urgiera dar un aviso, ya que la falta de caminos y puentes en esa época les impedía estar comunicados de otra manera. Lo que jamás imaginó Civilla Zurita es que los lugareños se identificaran tanto con el programa, pues telereportaje no solo les permitía enviar y recibir avisos como enlace o servicio social, sino que también les aseguraba la oportunidad de denunciar y quejarse de los actos de corrupción que los funcionarios de gobierno cometían en contra de ellos. De esta manera, se convirtió así en un noticiario que hacía eco de reclamos, servicios sociales y de todas aquellas necesidades, lo que le permitió ser, como bien se le denomina, la fuerza de la voz de un pueblo, que solo quería ser escuchado, cubriendo así una función social, cualidad de ningún otro programa radiofónico con alcances inimaginables por muchos. Yo creo que el señor Jesús Civilla tampoco imaginó que ese modelo que retomó López Obrador desde que fue dirigente social y político en Villahermosa y en Tabasco y como ex jefe de gobierno capitalino, se transformara en lo que hoy es el principal contenido de comunicación política en el país, que es la conferencia matutina,
que además tiene todos los ingredientes de un programa radiofónico, de una conferencia de prensa y también de una transmisión convergente. Es decir, la posibilidad de converger entre el lenguaje radiofónico y el lenguaje digital, o el lenguaje que ese es el verdadero futuro y el presente de la radio. Y hacia allí es donde yo quiero un poco orientar estas palabras y esta reflexión. ¿Qué es lo que debemos hacer con la radio, o hacia dónde los que estamos responsabilizados de los medios públicos, de coordinar los trabajos de distintas entidades de los medios públicos, y cuál es la situación? Creo que hay que dejar de pensar en la radio como un modelo de museo. Creo que a sus 100 años de primeras transmisiones en México, sigue siendo quizá el medio masivo y el medio convergente mucho más adaptable a las nuevas circunstancias, y que además tiene la posibilidad de la fusión o la compatibilidad o la convergencia con distintos lenguajes, tanto el audiovisual como el auditivo. Y hacia eso es donde, sobre todo, los medios públicos debemos ir. Más allá de la clasificación, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones hace una clasificación de las 1.841 estaciones que hay actualmente en el país, que tienen una concesión, entre 2014 y 2018, que es el periodo justamente de la última reforma de radiodifusión. La enorme mayoría de las 325 estaciones que se otorgaron, es decir, de las 1.841 estaciones que hay actualmente, 325, es decir, la quinta parte, 21.4%, se entregaron en 4 años. La gran mayoría son de uso comercial, 141. 34 solamente fueron de uso público. 45 de uso social, que es lo que advierte también muy bien Gabriel Sosa Plata, que es este modelo tan laxo y tan inasible, que también sirve para la estrategia de algunos grupos religiosos o de algunos grupos incluso del narcotráfico, eso hay que decirlo, en donde también están ahí presentes. 51 radios comunitarias, se dieron más concesiones a radios comunitarias que a radios de uso público, y solamente se entregaron 4 de uso indígena. Pero independientemente de estos modelos, y de que son 5 clasificaciones que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, yo creo que lo que es importante es destacar la importancia de la radio como un instrumento de comunicación pública, de comunicación política, no de comunicación gubernamental solamente, de comunicación partidista, sino de comunicación política, como entidad para politizar a una sociedad, para impulsar la transformación de un país, para lograr lo que Jesús Sevilla hizo en Villahermosa, o lo que hicieron muchísimos otros pioneros de modelos radiofónicos. Aquí creo que es importante, muy importante, recordar la herencia y la importancia de José Gutiérrez Ribó, que prácticamente transforma la radio informativa de los años 80 hasta el 2000 en una radio muy profesional. Es el creador de las primeras mesas de debate plurales, digamos, en el espectro radioeléctrico, y algo que fue su gran modelo de negocios, que era la red vial. La red vial en una ciudad en donde todo el mundo transitaba en las mañanas y necesitaba saber cómo estaba el tráfico. Claro, ahorita hay Waze, hay sistemas de geolocalización o de ya digitalizados, que no necesitan esa enorme infraestructura que llegó a tener Radio Centro, con helicópteros, con cámaras y carros, ¿no? Pero eso que logró ver Jesús Sevilla en Villahermosa, o Gutiérrez Ribó en la Ciudad de México en los años 80,
es lo que hay que impulsar para que los que estamos responsabilizados de modelos radiofónicos logremos en los próximos años. El maestro Fernando Chamizo, director de Altavoz Radio, que es el modelo nuevo de altavoz, el nuevo modelo de radio que está impulsando el SPR, que es una radio muy dinámica, muy pequeña, convergente entre el modelo digital y el modelo aéreo o analógico. Yo le pregunté, a ver, Fernando, yo no sé de radio, sé más de tele, como bien señala Jesús Ramírez, pero dime, ¿cuáles son los 5 principales desafíos que tenemos y que tiene la radio? Además, Fernando Chamizo, que fue director de Radio UNAM, creo que tiene toda la autoridad, y en ese sentido yo comparto los 5 desafíos que él plantea. En primer lugar, ganar audiencias. La radio tiene una carrera contra el tiempo y contra sus audiencias, porque o se queda como estatua de sal, o va perdiendo audiencias, ¿no? Como está sucediendo en muchos casos, tanto del modelo comercial, del modelo público y del modelo comunitario. No puede ser que se establezca una estación radiofónica que no tenga como objetivo principal ganar audiencias. Ganar audiencias de todo tipo. Ganar audiencias jóvenes, ganar audiencias femeninas, ganar audiencias urbanas, rurales, etc., ¿no? Se necesitan contenidos nuevos y nuevos formatos. Esos grandes chispazos de lucidez que se dieron en algunos momentos de la radio, como fue la propia XW, la combinación de la radionovela cubana con las historias mexicanas, o la poesía o la música, eso es lo que tenemos nosotros que plantearnos. Generalmente se cree que los nuevos formatos solo son los podcasts, y eso yo se lo pregunté a Fernando Chamizo. Me dice, los podcasts, si no tienen buenas historias y buena producción, no sirven. Es decir, tampoco se trata de idealizar y de llevar a toda la radio a un modelo podcast, que a final de cuentas es un modelo efímero y bastante poco recuperador de la historia y de las experiencias que la radio misma ha tenido, ¿no? Tercero, contenidos multiplataforma, es decir, y en ese sentido es donde hemos estado trabajando con el IMER y con Radio Educación, no es posible que solamente dependamos de la señal aérea. Tenemos que entrar a las multiplataformas, tenemos que estar en los contenidos convergentes. Cuarto, la audiencia colaborativa, que ese es el modelo que impulsa Altavoz Radio. ¿Qué significa audiencia colaborativa? No es la audiencia que llama por teléfono, no, es la audiencia que crea contenidos, que tú le estás abriendo el espacio para que generen y creen contenidos. ¿Cuál es el problema actualmente para tener audiencias colaborativas? Que tenemos modelos casi elefantiásicos de radio pública, por ejemplo, donde hay sindicatos o hay modelos que en lugar de ser proactivos o de permitir audiencias que colaboren, se vuelven obstaculizadores. Y no solamente sindicatos como en el caso de Radio Educación o de IMER, sino sindicatos también en la industria privada. Es decir, también hay que, y eso es de mi cosecha, replantear el modelo sindicalista o de sindicatos en las radios, porque de ser los que eran defensores de derechos y de los contenidos, se volvieron pues prácticamente obstáculos para la modernización y la transformación de la radio. Y ese es quizá uno de los debates más importantes que se deba dar en conjunto con los integrantes de los distintos sindicatos de las instituciones radiofónicas. Y sobre todo, una nueva organización y una modernidad administrativa. La radio, mientras más creativa, menos cuesta. Eso es lo que también estamos observando en el caso de Altavoz Radio. Con $1,5 millones de pesos se puede instalar
un transformador, una estación transmisora, convergente en una estación de televisión y al mismo tiempo tener contenidos centrales desde que tú controles o que tú puedas producir desde una consola digitalizada y llevar la señal aérea, ¿sí? Es decir, ya no necesitamos grandes presupuestos, sino lo que necesitamos es un nuevo modelo administrativo, un nuevo modelo que además llegue a las plazas en donde necesitan, por ejemplo, en el caso de este modelo de radio pública, llegar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que la radio se vuelva una vez más una bailarina ágil, politizada y socialmente útil. Muchas gracias.